No. Muy bien. Resolvieron estas preguntas en su cuaderno o en sus hojas, ¿verdad? Hoy nos toca ver la siguiente página de atrás. Vamos a ir a nuestro ejercicio y nos ubicamos en la página 17 de sus hojas. Ayer vimos la 16, hoy nos toca la 17. Ahorita está cargando conmigo. Ay, pero que no carga. Bueno, en la página 17 encuentran ustedes a este niñito, ¿verdad? Recordemos algo muy importante. Retroalimentemos nuestro contenido y la función de las oraciones interrogativas son ¿para qué? Para conocer a alguna persona. Se escriben en signos de interrogación. También nos sirve para investigar. Nos sirve para preguntar cómo sucedieron las cosas, cómo, cuándo, dónde y por qué, ¿verdad? Muy bien. Esas son las funciones de las oraciones interrogativas. Por lo tanto, el día de hoy vamos a trabajar nuestras actividades, o sea, nuestros ejercicios de la página 17. Y nos dice, ejercicio número 2. Subraya las preguntas que se puedan hacer para obtener información relacionada con las características físicas de los dinosaurios. Bueno, ahí pilas, pues chicos, vamos a trabajar juntos. Yo también voy a rotular con usted. ¿En qué época aparecieron los dinosaurios? ¿Consideran ustedes que es una pregunta interesante para conocer las características físicas de los dinosaurios? ¿Sí o no? Sí, señor. Ahí nos está diciendo para obtener información relacionada con las características físicas. La época no importa, porque no nos está dando ahí solo estamos averiguando en qué año, ¿verdad? No estamos averiguando una característica, por lo tanto, no es relacionada. En cambio, la pregunta, ¿cómo era su cabeza? ¿Está relacionada a las características físicas, sí o no? Sí, señor. Mildred dice que sí. ¿Ustedes qué dicen? No lo escuchamos. ¿Qué dicen? ¿Está relacionada a sus características físicas? Sí, señor. Muy bien. Por lo tanto, lo vamos a subrayar, ¿verdad? Luego, también nos dice, ¿cuándo se extinguieron? ¿Creen ustedes que es característica física, sí o no? No. Muy bien. ¿Qué comían? Plantas. Sí comían plantas, pero también no nos está dando no nos está hablando de una característica física. Señores que entre a veces comían carne y a veces comían plantas, es que hay Sí, pero diferentes eso, dinosaurios. miren pues, ustedes deben de aprender a identificar lo que les están preguntando. Características físicas. Si hablamos de comida, no estamos hablando de una característica física del animal, del dinosaurio. Característica física, cómo era mi cuerpo, cómo eran mis manos, cómo eran mis pies, cómo era mi rostro. Esas son características físicas. Ya que es lo que yo como, esa ya es otra característica de mi alimentación. Cuando se extinguieron, esa no tiene nada que ver con característica física. Pongámosle mucha atención. ¿Comprendieron? Sí, señor. Muy bien. Sí, señor. Nos dice, ¿cómo era su piel, sus
dientes y sus patas. ¿Esa es característica física, sí o no? Sí, señor. Bien, por lo tanto Sí, señor. lo vamos a subrayar. ¿Cómo era su cabeza? Ahí se me borró aquí. Bien. Ustedes subrayenla en sus hojitas. Muy bien. ¿Qué más aparecen ahí? ¿Cuáles son los nombres de algunos? ¿Es característica física, sí o no? No, señor. Muy bien. No, señor. Ahí está buscando el beso. Luego nos dice cuáles son los nombres de algunos. Eso no, ¿verdad? ¿Por qué desaparecieron? ¿Es también o no? No, señor. Era por un meteorito que cayó en la Tierra. Por eso se extinguieron. ¿Pero esa es una característica física? No, señor. Muy bien. Luego nos dice, ¿cuánto pesaban? ¿Cuánto pesaban es característica física, sí o no? Sí es característica física. Muy bien. ¿Cuáles dinosaurios se alimentaban de plantas? ¿Es característica física, sí o no? No, señor. Muy No, bien. señor. ¿Cuánto medían de largo? ¿Es característica física, sí o no? Sí, señor. Sí, muy bien. Sí, señor. Bueno, ahí ya resolvimos nuestra primera actividad en la página 17, ¿verdad? Ahora nos corresponde la página 17 igual, ¿verdad? Solo que el ejercicio número 3. Y nos dice, relaciona la pregunta con la respuesta correspondiente. Usa el número de la pregunta. O sea que para cada respuesta vamos a escribir. Solo son 3, ¿verdad? Ustedes van a ver ahí. ¿Cuáles son los resultados? ¿Y dónde vamos a sacar estos resultados? Dicen ustedes, ¿verdad? De la lectura anterior. Ahí nos dice. Los dinosaurios se clasifican tradicionalmente en 2 grupos, según la estructura de su cadera. Los saurisquios y los ornitisquios. La respuesta es,
¿En qué época aparecieron los dinosaurios en la Tierra? O la respuesta es, ¿dónde tenían situadas sus patas? O la respuesta es, ¿cómo se clasifican? ¿Qué respuesta le vamos a poner aquí? ¿Qué creen ustedes? ¿Aló? La segunda de la... Ahí donde dice de los dinosaurios comenzó a... Hace 230 ¿Cuál es la respuesta? años. ¿La 1, la 2 o los 3? Es la 2. Es la 2. Ahí no nos está dando características donde se sitúan las patas. Ahí nos está diciendo, los dinosaurios se clasifican tradicionalmente en dos grupos, según la estructura de su cadera, los saurisquios y los ornitisquios. Es la 2. La 2. Muy bien. La respuesta de la 1 es la 3. La respuesta de la que aparece acá donde dice historia es la número 1. La 1. Y donde nos dice las patas de los dinosaurios es la respuesta 2. ¿Correcto? Sí, señor. Muy bien. Ahora vamos al ejercicio 4. ¿Qué nos dice nuestro ejercicio 4? Anota una pregunta que pueda responderse con el texto de la página 16. En el texto de la página 16, ¿qué sería acá? ¿Ve? Vamos a leer características que distinguen de los dinosaurios de los demás reptiles. Vamos a leer todo esto. Las características están aquí en la página 16, por lo tanto ustedes van de este texto que aparece aquí para acá, ustedes van a sacar una pregunta y la van a responder también, ¿sí? Eso es lo que nos dice el ejercicio 4. Luego el ejercicio 5 nos dice, escribe 2 preguntas que puedas emplear para indagar. Indagar significa investigar sobre la extinción de los dinosaurios. Pueden escribir ustedes 2 preguntas. ¿Por qué se extinguieron los dinosaurios, verdad? Pueden investigar 2. Pueden escribir 2 preguntas con su respuesta. Sí, ya hoy es la clase con el profe Carlos, ¿verdad? Sí, fui. Bueno, ahora nos dicen los interrogativos. Nos ubicamos en la página 18 de su hoja. Ya, señor. Bueno. Me está fallando un poquito aquí mi documento, pero... Muy bien. En la página 18 nos dice los interrogativos. Las palabras qué, quién, cuándo, cuánto, cómo, cuál, dónde y cuán se escriben con tilde cuando tienen sentido interrogativo o exclamativo. Estas palabras por sí solas o precedidas por alguna preposición se utilizan en oraciones interrogativas. Muy bien.
ahí nos dice, ¿qué pregunta, verdad? Su categoría nos dice concepto, tema, objeto. Ejemplo, ¿qué significa? Muy bien. Luego aparece ahí cómo podemos emplear o utilizar la palabra quién. ¿Quién fue el personaje? La palabra quién es la que inicia la pregunta, ¿verdad? Y ahí nos dice categoría. En la categoría es donde nosotros podemos cambiar el sentido, ¿verdad? ¿Qué es lo que queremos preguntar? ¿Quién fue el personaje de la novela, de la película? Puede ser, ¿verdad? Y luego también nos aparece cómo, procesos o pasos, ¿verdad? ¿Cómo sucedió? ¿Cuándo ocurrió? Nos dice ahí otra pregunta. ¿Cuánto se necesitó? ¿Cuánto dinero utilizaste? ¿Verdad? Puede ser. ¿O cuánto dinero necesitaste? Esos son ejemplos que yo estoy diciendo, ¿verdad? También nos dice dónde. Ahí nos va a decir un lugar o una ubicación, ¿verdad? Sí, señor. ¿Dónde o a dónde vas a ir mañana, verdad? ¿En qué lugar van a ir mañana? ¿A dónde vas a trabajar? ¿Dónde estarás en la tarde? ¿Dónde dormirás? ¿Verdad? Ya nos está hablando de un lugar. El cuándo nos habla de tiempo y el cuánto nos habla de cantidad. Debemos de aprender a utilizar esas dos palabras. ¿Alguna duda o pregunta hasta ahí? ¿No? No, señor. ¿Seguritos, seguritos? Sí, señor. Muy bien. Luego nos dice una actividad. Completa las preguntas con los interrogativos de acuerdo al recuadro y el signo correspondiente. Amén. Completa las preguntas con los interrogativos del recuadro y el signo correspondiente. ¿Qué signos van a utilizar para completar las preguntas? ¿Aló? ¿Cómo se llaman los signos para las preguntas? Lo mencionamos al inicio de la clase. Interrogativos. Muy bien. Interrogativos. Excelente respuesta. Bueno, vamos a intentar resolver con ustedes. Hombres han llegado a la luna. ¿Qué va a ser el interrogativo que vamos a utilizar? ¿Qué? ¿Quiénes? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Cuántos? ¿Y dónde? ¿Cuál es la respuesta? ¿Cuántos? Muy bien. Vamos a iniciar con el signo de interrogación y vamos a poner ¿cuántos? Y luego continúa la pregunta, ¿verdad? Hombres han llegado a la luna. Excelente. La siguiente pregunta nos dice, fueron los primeros astronautas en llegar a la luna. ¿Cuál es la respuesta? ¿Qué? Sería quiénes. ¿Quiénes? ¿Quiénes? Excelente. ¿Quiénes es la respuesta? Luego nos dice la tercera pregunta. ¿Llegaron a la luna los primeros astronautas? ¿Cuál es la respuesta? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Cuántos? ¿Dónde? ¿Qué? ¿Cuál es la respuesta? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Cómo? Muy bien, ahí Pablito, no es cuándo, es cómo, porque ahí nos está diciendo llegaron a la luna los primeros astronautas. ¿Cómo llegaron ellos a la luna, verdad?
¿Qué fue lo que ellos hicieron para ¿Dónde? poder llegar a la luna? Esa es la respuesta. ¿Cómo? También nos dice la siguiente pregunta. ¿Clase de cráteres tiene la luna? ¿Cuál es la respuesta? ¿Quién? ¿Quiénes? Porque dice ¿Cómo? clases. Señor, es que Excelente, la respuesta es ¿qué? Bien. 12 cabecitas piensan más señor, que ¿en qué una, página ¿verdad? están? Muy bien. La siguiente pregunta nos dice, ¿son las piedras de la luna? ¿Cuál es la respuesta? ¿Qué? ¿Qué son Señor, las piedras? ¿dónde? No, ahí no puede ir ¿qué? Es que ¿Dónde? ¿Qué? ¿Dónde? No, no puede ser ¿dónde? ¿Cuándo? Nuevamente, son las piedras de la luna. ¿cómo? Muy bien, la respuesta es ¿cómo? ¿Cómo son las piedras de la luna? Luego nos dice alunizaron los primeros astronautas Señor, ¿en qué página están? en la página 18. Señor, nos diría cuándo alucinaron. Ahí nos dice ¿O dónde? alucinaron, dice alunizaron. Ay. ¿Dónde, señor? ¿Dónde? ¿Dónde ¿Dónde? alunizaron los primeros? ¿Seguro que es dónde? Señor. Muy bien, la respuesta es dónde. ¿Alguna duda o pregunta hasta dónde vamos? No, ¿No? no, señor. Muy bien. Bueno, ¿qué nos corresponde hacer? Vamos a copiar ese cuadrito que está arriba donde dicen los interrogativos, lo vamos a copiar en nuestras hojas o en nuestro cuaderno. ¿Por qué lo vamos a hacer así? Para que ustedes también se recuerden y trabajen. Todos cuando trabajamos, nos preguntan de algo de nuestro trabajo, nos vamos a recordar. Por lo tanto, vamos a copiar el cuadrito de los interrogativos. Luego, ustedes van a trabajar la actividad número 2 y la actividad 3, 4 y 5. Van a trabajar las 5 actividades en la página 19. Van a terminar de trabajar la página 18 y la página 19. ¿Dudas o preguntas? No, señor. ¿No? Bueno, Señor, díganme.